esto no me gusta, pero esto sí. Incomodidad. No, incomodidad. Incomodidad. Mucha incomodidad. No nos gusta Mucha nada. incomodidad. No No nos nos gusta gusta de nada. esta imagen. ¿Por qué? Que me ha dado un poquito como un cachetazo en la cara de decir, mira, vale, no quieres esto, pero quieres todo lo demás. A mí se me viene todo lo que falta en ese hueco. Queremos todo esto, o sea, queremos todos estos elementos, pero esta explotación, esta minería no nos hace mucha gracia. Ahí está un poquito ese choque, ¿no?, de ideas y de sensaciones. ¿Sí? ¿Iríamos ya? Entonces, lo primero que vamos a pedir es que cerréis los ojos, os vamos a colocar delante un objeto. No os vamos a pedir que los abráis, sino que lo toquéis, lo tenéis delante del tapete centro, va a ser fácil localizarlo. Que lo exploréis con los dedos un poquito, lo que tenéis delante. ¿Se puede oler? Se puede oler, se puede hacer lo que queráis. Y de hecho podéis incluso unas chispititas saborearlo, sin problema. No hay riesgo ninguno. Entonces ya queda claro Confianza más o ciega. menos. Pues ya podéis abrir los ojos. Era un poquito por intentar hacer de manera intensiva ese primer contacto con el producto. No sabéis ya que es sal. Menos mal que hemos sido cautos. Que sí. Ahora, entonces, en ese momento que habéis estado con los ojos cerrados, ¿qué es lo primero que se os ha venido a la cabeza? ¿Qué es lo que estabais, que habéis comenzado a sentir? Yo primero pensé que era arroz. Y cuando Arroz. toqué esto pensé que era una vela. Ajá. Yo creí que eran piedras, pero cuando he dicho lo de la boca, digo, no creo que sea tan cruel Claro. como para que nos traigamos una piedra. Ah, cuando las piedrecitas estas que se compran de colores. Sí, Eso me estaba pasando. Yo estaba imaginándome algo decorativo y de colores. Sí. Hay como piedrecitas de color, algo así. Como si algo así. Y cuando abierto, más de frodo a Como una olerlo y resina. arderlo. ¿La sal, para qué la usáis? En la cocina. La cocina, ¿no? Para comer, Vale. Y yo lo uso también mucho en ganadería. Sí, ¿para qué? ¿Para La qué? sal, sí, los rumiantes necesitan tener sal disponible. Ah, mira. Sal disponible para una buena digestión. Ah, pues no sabía Entonces, eso. tiene que- Las plantas también toman sales. Para mí es algo quizás lo más básico que hemos tenido para conservar los alimentos, para producir, sería como nuestro primer frigorífico, ¿no? Para vivir más. ¿no? Para vivir más, efectivamente. Como hemos hablado de los usos que le hemos dado, yo tengo que reconocer que algún baño de sal me he dado. No, yo Vamos también, a un siguiente, tenéis que cerrar los ojos otra vez y vamos a poner otro objeto. Además que te da tentación como de intentar abrir el ojillo, pero digo no. Da igual. Intentad pensar con los ojos cerrados, la primera emoción que se os viene, el primer recuerdo, y podéis abrir los ojos y lo reafirmáis ahora con lo que veis y comentar. A mí me ha sorprendido que sea metálica, sí. Ajá. Yo esperaba una Es marca. aluminio, Yo claro, esperaba no tener a esperaba, lo mejor, digo, promoción de algo claro, se o ver crea- que... ¿Estaban pensando en refresco, cerveza? Yo he Puede ser. pensado en cerveza. Ah, pues no, yo he pensado refresco, digo algo fresquito, digo algo fresquito de refresco. Yo estoy con el compañero y yo he pensado en una Ah. cerveza. No Puedes fías, cerrar Yo otra soy- vez. Sofía y de Ramón, ¿no? Cerrar Dígame, los los ojos otra valientes, vez. que se lo toman. Yo no me lo tomo. No he probado el agua, no he probado. Venga. He probado A el ver, agua. a ver. Cerrar los ojos, por Venga. favor. Y Ah, vamos bueno, a la pero- siguiente. ah. No, puedes beber, Manolo. Ah, no. Venga, que ahora nos van a poner la tapita para... Sin abrir los ojos, ahora mismo que estáis escuchando, no vamos a poner nada, eso lo está. Ajá. Ahora es el sonido. Dale otra vez. Yo diría que las anillas de la lata, de las latas, así Yo muchas ya no. puntas. Podéis abrir los ojos. Sí, llave. Son Son llaves, son llaves. son llaves. Ya ves, sí. Yo recuerdo mucho escuchar las llaves de mi padre en la calle y saber que era él por el sonido de sus llaves. ¿Sabes? Como yo escuchaba unas llaves por la ventana, podía escuchar muchas, pero cuando escuchaba su llavero, sabía que era él. Entonces eso me ha recordado un poquito, ¿no? En las llaves y poner eso porque lo dejaba en la mesita de la entrada. Cuando a mí, o después a mis hermanos, nos dieron las llaves. Y se me ha venido eso a la cabeza, que de ese momento en que Qué ya bonito. pasas a Hacer un poquito mayor, ¿no? ser un poquito mayor, a ser un poquito nuevo, ya tienes llave. Y además no puedes volver tarde y no molestar, mamá, ábreme o papá, ábreme, sino que tú llegas allí y todo. Ya hasta puedes perderlas. Y hasta puedes Ya la he perderla. perdido. Y yo siempre las pierdo, lo siento. Vale, pues lo primero es que toquéis el objeto que tenéis delante. Abrid los ojos. Primera cosa que os venga a la cabeza, la dibujáis, por favor. Así rápido, algo espontáneo, rápido.
¿Tú qué has dibujado? Pelo y ojos. Yo una carita feliz. Está una carita feliz. Lo mismo, las manos adelante y podéis comenzar a tocar lo que hay ahí. Ya comprar algo y pagar pues 5 céntimos, 2 céntimos, 1 céntimo, ya es que no compramos nada con esto. Podéis hacer una reflexión sobre estos objetos que os hemos presentado. ¿Cuál sería el que más diferente es al resto? ¿O el que a vosotros? La lata. La lata. Para mí la lata. Estos los veo que llevan como un proceso de elaboración más complejo si tuviéramos que obtenerlo, y este es como más directo, más natural. Entonces, por lo que se me ha venido a la mente es eso. ¿Hay algún elemento que tengan en común todos? ¿Alguna cualidad? ¿Cuál podría ser? Que están todas en casa, ¿no? Que están todos en casa. Me iría a las materias primas, ¿no? De Materias primas. El metal de las latas, la sal, el vidrio, incluso también, la madera y para papel y para lápiz, ¿vale? Lo veo que son elementos cotidianos de nuestro día a día, que no es nada extraordinario, que lo usamos. Vamos a dar un paso más. Tenéis que colocar delante vuestra este sobre. Y os animo ahora entonces a abrirlo. Son imágenes que podéis incluso compartir si veis que alguien tiene alguna diferente, es para que Mira, se os viene eso a me la recuerda cabeza. a las minas de Mira, Arnalcoya, igual. no sé por qué. Minas de Arnalcoya. Mina a cielo abierto, Mina Salinas a cielo abierto. Vale. ¿Qué sensaciones os provocan? Incomodidad. ¿O no os gusta? Incomodidad. Incomodidad. Mucha No incomodidad. nos gusta Mucha nada. incomodidad. No ¿No nos os gusta gustan nada. estas imágenes? ¿Por qué? Porque destruye la naturaleza. Destruye la naturaleza. Heridas en la naturaleza. Sí. Heridas, ¿vale? Me incomoda mucho. ¿no? Vale, Como venga. dice, Yo creo que la palabra de Paco para mí también me representa. A mí se me viene todo lo que falta en ese hueco. Exacto. Todo lo que se ha destruido. Todo lo que falta en ese hueco. No solo en ese hueco, lo que podía haber encima de ese hueco. Vale. Y lo que puede pasar, porque acordado de las minas de Arnalcoya, la que salió. y que sigue pasando en otros sitios del mundo. Pues aquí Exactamente. no se traslada a otro lado. De hecho, en esta imagen, fíjate que todo alrededor es verde, todo así el bosque natural, y luego justo en medio, plaf. Por eso es la que más me ha llamado la atención. Pero aquí había algo y ahora hay esto. Es verdad que suena un poco hipócrita porque nos beneficiamos de todo lo que se saca. Los móviles, cada vez cambiamos de móviles y sabemos de dónde sale Sí, o todo esto. el material para los móviles y las vidas humanas que está costando, y sin embargo cambiamos de móvil cada vez 2 por 3. El empresario ve dinero y el trabajador ve pan. También no lo ven con otros ojos, ¿no? Entonces, Sí, pero la realidad es que rara vez impacta realmente justamente en el territorio. Sí. Es decir, que todos verdad. los beneficios que se puedan sacar de esto van a otros sectores, se llevan por ahí. Tú vas luego en el territorio y dices, bueno, aquí hay trabajo, pero un trabajo justo, rozando lo precario. Todos queremos comprar móviles, pero quizás ahí la cuestión de estar constantemente adquiriendo bienes. Sí. La mañana, en cuanto me he levantado, lo que he hecho es mirar en el Amazon, porque empezó anoche Sí. el Black Friday, a ver qué es lo qué ofertilla había. O sea, no es porque necesitara nada, sino a ver qué está en oferta para ver pues si hay algo me cuadra, ¿no? Hay que tener esa conciencia de, Correcto. pues lo que tú has dicho, de que hay que consumir tanto, de verdad. Pues claro, nos estamos dejando llevar por esa ola de Black Friday. Tenemos que desarrollar un sentido de esa conciencia de, oye, ¿necesito realmente esto o no? Y ver que si hago, digamos, obtengo esto, la consecuencia es esta. bueno, yo incluso he visto esta foto en la parte estética, ¿eh? Es bonita. Es ¿Sí? un paisaje, no, sí, Eso si te te quitas, sabes Bueno, que, cada pero uno no, tiene su- Ya, es un ya. anfiteatro ahí, no sé, unos bancales ahí, ¿no? Sí. Es un trabajo, es un trabajo. Durante muchos años hemos primado acuerdos comerciales, hemos primado obtener materias primas mucho más baratas de terceros países, y ahora estamos viendo la situación de que tenemos que encontrar recursos en el territorio de la Unión Europea y que son críticos, como tú dices, y tenemos que ser conscientes y ver hasta dónde los europeos vamos a llegar. Pero luego también yo creo que en Andalucía nos estalló en la cara con las narcollas, y aquí todos los que vimos eso y aquellos días vimos aquello, creo que tenemos una cosita de que no nos fiamos ni un pelo de nada que nos digan. Que iban a sacar el metal y después iban a volver a poner la tierra y dejarlo todo como estaban. Pues bueno, se lo explicarás tú eso a quien quieras, al político, a quien corresponda, y él confiará en ti. Yo como técnico
te puedo decir que eso no es así, porque la estructura del suelo tarda millones de años en hacerse. Una vez que la rompes, la rompiste. Que también en el mundo científico, por lo menos yo lo sigo mucho, el tema este de que cuando hay un problema así, se pone un reto de decir, vale, vamos a sacar baterías De otro de material. de un material abundante. A lo mejor las mayores minas de litio están en un país con el que tú tienes menos relación y dices, hostia, que voy a depender mucho de este. Voy a ver si me invento una tecnología con sodio. Si es verdad, pues que causa impacto ambiental, por supuesto, pero quizá a lo mejor habría que estudiar más bien esas medidas que suavicen ese impacto ambiental, pero necesario, pues mientras que no se investiguen otro tipo de materiales. Yo, mi punto de vista, si tengo un rechazo hacia esto, por lo menos prudencia, hacia cuando hay un proyecto de mina de esto, pero luego en los territorios donde aparece se crean bandos y el bando a favor es casi más potente que A favor de que se haga, ¿no? de que se haga. Pues estoy de acuerdo en que sea, pero claro, al ladito de casa ya no gusta tanto, ¿eh? Que Cuando eso es lo que vengo yo iba a ahí, decir. No, Eso lo que pasa es que cuando llega a un pueblo es muy difícil luchar con ellos. Entonces, esto lo venden muy bien. Esto te lo venden, lo malo no te lo venden. Claro. Y claro, tu opinión, pues yo que soy tropa, que no tampoco profundizo en eso, yo me dejaría llevar por los que están en contra, seguramente, por costumbre, ¿no? Pero que es muy complicado cuando se lo ofrecen, ¿no? Aunque sea lo de que si te toca, ¿no? Creo yo. Y tenemos que asumir que si no lo queremos nosotros y se lo endosamos Al tercer mundo, o al segundo o Otro primero. al pueblo de al lado, no a nuestro pueblo, al pueblo al barrio de al lado. al barrio de al lado, ese pueblo no solo se va a llevar el agujero en la tierra, tendría que llevarse el agujero y beneficios. Bueno, que eso, que se minimicen las consecuencias de todo negativo que pueda tener y luego un plan de restauración posterior. Decir, bueno, y cuando esto se vaya, se abandona y volvemos a ser un pueblo fantasma, pero para los que vengan detrás, bueno, se encuentren algo mejor que, bueno, algo decente, ¿no? Hombre, que las generaciones tienen que seguir viniendo. Eso es, transformar estos metales en un producto en la zona. Que no vaya estos metales por ahí. Pues mira, pues vamos a poner una fábrica de algo aquí. Yo creo que normalmente no preguntan, que toman decisiones de arriba que cuando te enteras están ya tomadas casi, ¿no? Y te revelas o no, ¿sabes? Hay unas minerías que son normalmente las más interesantes que empiezan a movilizar. ¿Y hasta dónde llega? ¿Hasta dónde se llega? Pues no sé qué capacidad tiene de convencer o algo, ¿no? Tú estás diciendo Sí, eso va a seguro. plantear esto aquí, no me va a preguntar, porque esto va para su beneficio. Si me pregunta, no le va a interesar mi respuesta, porque te quedas con la sensación de que siempre hay el que sale ganando, que no es la sociedad o no es, ¿no?, el tener todo esto, sino alguien en concreto, un fondo de inversión concreto, un político en concreto. Si imaginamos que la nueva minería no va a ser así, ¿cómo podría ser de otra manera? Porque necesitamos, sí o sí, es decir, necesitamos conseguir materiales críticos porque son necesarios para el día a día. ¿Qué otras fórmulas puede haber? Todos esos proyectos tendrían que ser que la sociedad vuelva a recuperar la confianza en que cuando nos presentan un proyecto es el mejor proyecto posible para la sociedad. Que cuando aparecen proyectos de esto, la solución vaya por delante antes que los problemas. No espera que aparezca el problema, pero luego no, pues ponemos la solución. Cuando terminemos la minería, entonces restauramos el agujero. No. Una minería respetuosa con el medio ambiente. ¿Con qué me quedo? Pues me quedo con esa dualidad, ¿no? De decir, ostras, esto no me gusta, pero esto sí. Hoy me he dado cuenta que esto es un problema importante, es un problema importante. Y que no se habla, esto no se habla. Bueno, yo no sé vosotros en vuestro entorno, yo con mis hijos jamás he hablado de la minería. No podemos evitar esto para esto. Entonces, me gustaría que plantearan una minería con el plan de restauración que se va a hacer después. Me gusta lo que has propuesto o lo que has hablado de la reutilización. Y ya que ha salido, reutilizámoslo 20 veces, ¿no? Eso sí. La gente negacionista del contenedor amarillo y eso, Sí. y te ponen una imagen de tanto cuesta. Y si llevan, yo qué sé, vale, pues tanto Y si cuesta. es útil. Maestra, si eso luego va todo junto al mismo lado, Sí, hija, pues sí. yo me estoy esforzando para que ahora luego lo junten. Y claro, esa desconfianza siempre está ahí. Y me gustaría que empezara a trabajar esa circularidad también. No es tan importante vender mucho metal, sino en optimizar el uso del metal que está vendiendo. Que cambiando un simple conector vuelva a funcionar, que no tenga que cambiar todo un módulo.
¿Qué me gustaría de esa nueva minería? Me gustaría responsabilidad, que solo nos venden lo bueno, solo nos dicen lo bonito, siempre nos dicen, hemos avanzado los últimos 15 años. Oye, no, háblame del último año. No, es que me interesa hablarte mejor de los últimos 15 años. No, pero es que a mí no me interesan los últimos 15 años porque te sale en positivo. Háblame del último año. Entonces, me gustaría que la minería tuviera la honestidad y la coherencia cuando presenta un proyecto de presentarlo con sensatez,